Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo del verso 13, gloria a Dios. Búsquelo y lo leemos juntos. Primera de Tesalonicenses 4:13. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias. Señor, glorifícate. Padre, usa mi vida. Háblame a mí y a cada uno de nosotros reunidos esta tarde, como aquellos que van a ver esta transmisión, Señor. Glorifícate de una manera especial, Espíritu Santo, y seas tú ministrando el corazón y llegando según la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos y enséñanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Qué bueno es el Señor. Ya pocos hablan del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero decirles que la Biblia es la boca de Dios, es la palabra de Dios, es lo que hay en el corazón de Dios para su pueblo. Y algunos en el trabajo me preguntan, ¿y usted qué piensa de los que se mueren? ¿Será que se va a resucitar otra vez? O pues, como dice el refrán, me dicen, muerto el perro se acaba la rabia. ¿O qué piensa ustedes? Porque mucha gente aún, hermanos, como estaba la iglesia de Tesalónica, esta fue una de las primeras iglesias que Pablo fundó allá en Tesalónica, y estaban tan preocupados los hermanos que sus seres amados estaban muriendo, pero que ellos no entendían qué iba a pasar con ellos, con sus familiares después de la muerte. Y Pablo, hermanos, no solo a la iglesia de Tesalónica, sino que a través de esta palabra a cada uno de nosotros, también, hermanos, y aquellos que están viendo esta transmisión que quizás se preguntan qué irá a ser nuestra vida después de la muerte, Pablo aconseja y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay una esperanza gloriosa para todos los que morimos en Cristo. El Salmo 116 también dice 15, dice que es grata a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es una bendición, hermano, la muerte en el Señor para todo cristiano. Entonces Pablo les dice, no quiero que ignoren para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en Él. Hay una esperanza gloriosa que vamos a resucitar un día. ¿Usted lo cree, hermano? Yo lo creo y lo tengo entre ceja y ceja, y estoy seguro que la Biblia dice que sea todo hombre mentiroso, pero su palabra veraz. Esta es una gran verdad. La Biblia así nos lo enseña, que vamos a resucitar todos los que hemos recibido a Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y vámonos a Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Y mire lo que dice Pablo, le dice a la iglesia de Corinto. Parece como que había esta discrepancia entre las iglesias del Nuevo Testamento. Y le dice Pablo en el capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire qué maravilloso. Qué maravilloso. O sea, no va a haber lugar de llevar la casa, el carro, la cuenta de ahorro, nada. Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Esto tiene que estar en el corazón y en la mente de todo cristiano, que los que hayamos quedado para el sonido de la trompeta, vamos a ser levantados, transformados en un abrir y cerrar de ojo. Por eso es que allá Pablo les dice en el verso 16 de 1 Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Qué importante es esto, hermanos, conocer a Cristo. Capítulo 24 de San Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire la importancia, mi amado amigo, de tener a Cristo y de recibir a Cristo en el corazón, porque cuando el hombre en las manos de Dios, el hombre que ha recibido a Cristo en esta tierra y muere, simplemente pasa de muerte a vida. Y viene, como decía 1 Tesalonicenses: de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo está eso? Que los muertos van a oír la voz y los que la oyeren van a vivir. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que nosotros
sin Dios, andábamos muertos en vuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de este mundo. Caminábamos en las corrientes de pecado de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón es un cadáver caminando. Es un difunto caminando. Es una persona que si muere, lamentablemente se va a condenar. Se va a condenar. Pero dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No es invento, esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. El hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Y si muere sin Cristo, lamentablemente va a una condenación eterna. Pero el que muere en Cristo dice que viene también la hora en que todos los que están en los sepulcros, los que han experimentado la muerte física, escucharán la voz. Y los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, para condenación eterna. ¿A dónde nos lleva esto? Que el ser humano, por más inteligente, por más superdotado que se considere, por más científico que sea, el ser humano solo tiene dos caminos: vida eterna o condenación eterna. El cielo o el infierno. Aunque no nos guste y aunque diga alguien que es fuerte, pero es la palabra de Dios y a su nombre. Entonces, debemos de estar preparados nosotros cada día, porque la trompeta de un momento a otro va a sonar. Mateo capítulo 24. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago, ¿cuántos conocen los relámpagos? ¿Cuánto duran, hermanos? Milésimas de segundo. Pero así como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos quiere dar a entender este versículo, hermano? Este versículo nos describe, hermano, que la venida de Cristo será un evento público. La venida de Cristo será un evento público, un evento instantáneo y visible para todos a nivel global. Toda la humanidad, todos los que estén. Vamos a ver, ¿quién no ve un relámpago, hermano? Todo. Está relampagueando, decimos. Mira un rayo. Entonces, esto significa que va a ser un evento público. Y allá en Apocalipsis, hermano, capítulo 1, verso 7, dice la Biblia: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Está
confirmando Juan en el Apocalipsis. Lo que Juan, hermano, escribió anteriormente, les está confirmando allá. He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Apocalipsis. Como queriendo decir, es verdad. Lo creo, así será. Todo ojo le verá. Por eso hay que estar preparados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. El Padre es el que va a dar la orden. Jesús está listo con sus ángeles. Y me imagino que el ángel está en este estilo allá. Y a como están los tiempos, yo me imagino que el ángel está con la trompeta en la boca y vuelve a ver al Padre. Esperando que el Padre le diga, suénala. Suénala. Y Jesucristo desciende a levantar su iglesia. Qué bonito será ese día. Qué maravilloso será ese día, hermanos, cuando Cristo venga. Seremos transformados. Por eso es que debemos de creer que vamos a resucitar. Si estamos ya sepultados, pues no hay problema, vamos a resucitar. Y si estamos con vida, pues vamos a ser transformados. Nada vamos a llevar. Donde quiera que estemos, va a ser algo glorioso. Ese arrebatamiento glorioso. Muchos ya no hablan del arrebatamiento, pero el arrebatamiento es una gran verdad, hermano, que la Biblia lo describe y lo declara que será un hecho para toda la iglesia que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, que vamos a levantarnos. Si estamos vivos y si estamos ya en el cementerio, esa tumba se va a abrir y vamos a ser levantados. Lo corruptible se convertirá en incorruptible. Qué bonito. Por eso no vayamos a ser como los saduceos, una secta religiosa que había ya en los tiempos de Jesús, que nunca creyeron en la resurrección. Ellos no creían que había resurrección. Hoy mucha gente vive de igual manera, pero mire lo que dice San Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, verso 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Miren, como no creían en la resurrección, le hicieron esta pregunta juiciosa. Y Jesús
Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ya no van a haber deseos carnales, pues. Nos vamos a ver, pero sin ese deseo de carne. Seremos como los ángeles. Qué bonito, qué bonito. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, tenemos esa esperanza gloriosa. Creamos que hay resurrección. Algunos, aún dentro del evangelio, cuando están llenos de problemas, han tomado una decisión tan negativa, tan contraria, tan, hermanos, errada, que se han puesto el lazo aquí en el cuello y se la han amarrado en un árbol o en una viga. ¡Pah! Y que no iba a la iglesia el hermano, ¿vos? Sí, iba a la iglesia. Pero es que muchos creemos que con quitarnos la vida vamos a solucionar los problemas. El que se quita la vida porque está lleno de problemas, en vez de solucionar los problemas, los agrava para toda una eternidad. Nadie tiene derecho a quitarse la vida. Dios nos ha dado la vida y es el único que nos la puede quitar. Él es el dueño de los problemas. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Quién no tiene problemas? Y si no tienen, venga, les voy a regalar unos 3 de los que yo tengo. Todos tenemos problemas en esta vida. Aquí nadie, hermanos, todos de una u otra forma tenemos problemas, de una u otra forma nos preocupamos, de cualquier forma llegan, hermanos, momentos en que nos desequilibran. Pero no es motivo para quitarnos. Hay un día que vamos a resucitar. Y no hay mal que dure 100 años, dice un refrán por ahí. Todo tiene solución. Todo tiene fecha de expiración. Todo el producto que tú compras o que usted compra, aquí dice, expira tal fecha. Fecha de caducidad, dice. Todo tiene, hasta nosotros tenemos fecha de expiración. Los problemas tienen fecha de expiración. Todo tiene fecha de expiración. ¿Por qué preocuparnos? Pongamos nuestra confianza en que un día la trompeta va a sonar, que Cristo vendrá por su iglesia. Y si la muerte nos ha sorprendido, ¿por qué? De 2 formas se va a presentar el arrebatamiento en nuestra vida. Una, que estemos vivos cuando la trompeta suene, y la otra, que la muerte nos sorprenda. La muerte nos sorprenda. Vamos a estar esperando nada más la trompeta para resucitar de la tumba. Pero qué importante es esto. Por eso es que Jesús dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Creamos que vamos a resucitar un día. Creamos que la trompeta, ya sea en vida o en la tumba, la vamos a escuchar. La vamos a escuchar.
Y no está muy lejos para que suene, hermanos. Lo que estamos viendo, hermanos, persecución, estamos viendo terremotos, estamos viendo pandemias, guerra. ¿Qué no estamos viendo? Cuando veáis estas cosas, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está cerca vuestra redención. Vale la pena. Vale la pena que nosotros nos dispongamos, hermanos, y pongamos en práctica lo que Lucas escribe allá en el capítulo 12, verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero ¿sabe esto? Que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No lo van a avisar. Hay que estar preparados. ¿Y cómo nos podemos preparar? Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, dice Hebreos 3. Y que cuesta tener paz, ¿verdad, hermano? Los hijos, los nietos, los parientes. ¿Quién a veces nos quiere robar la paz? En el trabajo, los compañeros de trabajo. ¿Quién muchas veces en esta tierra? Pero usted no ande agarrando problemas. Usted tiene un compromiso con Dios y usted está esperando al Señor. Y la Biblia nos enseña que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Estando en espera de estas cosas, dijo el apóstol Pedro, tened paz los unos con los otros. Y sobre todo, que haya ferviente amor entre ustedes. Ese es el problema, que a veces por cualquier cosa tenemos espíritu de gasolina, con nada los encendemos. A veces tenemos espíritu, hermanos, de pólvora, con nada explotamos. Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad. Y esa es una de las formas como debemos de prepararlo. ¿Qué ganamos con enojarnos? Pero es que ya te dije. ¡Ah! Es más fácil, mira, ya no lo hagas esto. Fíjate que yo creo que lo más sensato es que lo hagamos así, de esta manera, porque nada solucionamos o nada solucionas enojándote. Es bien práctico. Estamos esperando al Señor, hermano. Imagínate que la trompeta suene y tú con una gran cólera en tu vida. Dios no quiere pleitistas ahí arriba. Entonces, si Dios aceptara los pleitistas, allá estuviera el diablo. Satanás estuviera en el cielo. Pero es que Él dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Procuremos vivir en paz. Sí, pero es que esta niña, y a veces el niño o la niña nos saca pues de nuestras casillas, como decimos comúnmente, es que esta niña, hombre, que este niño. No, pues niño,
El niño, aunque tú no quieras, va a actuar como niño. Quieras, te guste o no te guste, el niño va a actuar como niño. ¿Por qué te enojas, pues? Alégrate cuando aquel niño es inquieto. Alégrate porque está sano y saludable. ¿O qué prefieres? ¿Estar en el hospital? No, sin paz. Y esa es una de las formas como debemos de prepararnos para esperar al Señor. En paz y en santidad. Estén ceñidos vuestros lomos, dice, y vuestras lámparas encendidas. Estemos preparados, demos buen testimonio, hagamos bien las cosas. No importa, hermano, cuán fuerte sea la presión que tengamos, pero acordémonos que nosotros no somos de esta tierra. Somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es terrenal, dice la Biblia. Nuestra ciudadanía es celestial. No, que yo no tengo. ¿Y qué te preocupa que no tengas un papel de aquí? Si no somos de aquí, ni de Guatemala, ni de El Salvador. Desde el momento que recibimos a Cristo, somos ciudadanos del reino celestial. Y el único abogado que los puede permitir el ingreso allá se llama Jesús de Nazaret. Y allá no lo podemos sobornar. ¿Y quién le puede decir, Señor, dame entrada, te voy a dar, yo tengo todo el oro? Pues sí, mío es el oro, dice la Biblia, y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. No podemos sobornar al Señor con dinero. Entonces, de Él es todo. Por eso preparémonos, iglesia, sin paz y sin santidad. Vale la pena que nos preparemos. Juan capítulo 11, verso 26 dice que todo aquel que vive y cree en Jesús no va a morir eternamente. No va a morir eternamente. Amigo, tú que nos vas a visualizar, echa mano de la vida eterna. Cristo está a las puertas. Y esta no es una crónica, mucho menos una fábula. Esta es la verdad que Dios tiene en su corazón para con la iglesia, para con la humanidad. Cristo está a las puertas, amados. Mantengámonos en paz. Cuando alguien quiera pelear, dígale, no, 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 andate de aquí. A mí así déjame. Ahí en la calle, ahí andan un montón de locos. ¡Pip! Te reprendo, Satanás, les digo yo. Y van peleando otros en la calle. Manténgase al espíritu, deje de andar peleando usted. La semana antepasada iban dos hispanos en una troquita. Y aquella pitadera ahí en el Sutlan. Un moreno se adelantó, puso la luz, se paró y se bajó y se sacó una pistola. ¿Cuál es la pitadera que ustedes llevan? Imagínense. ¿Usted cree que es necesario y nosotros somos sabios en Dios, hombre? ¿Mm? Debe andar pitando. Usted no sabe quién anda en otro lado. ¿Mm? Así me pasó a mí. No me sacó pistolas de moreno, un blanco era todo. Ese hombre andaba drogado. Quizás, pero me aparté y pasó. A todos les llevan a pitadera. Te reprendo, Satanás. Se salió, se fue. No voy a andar amargando la vida, hombre. No estamos para eso, la iglesia del Señor. Estamos para vivir en paz. Estamos para tener paz, santidad, para apartarnos de toda inmundicia. Eso somos nosotros. Y cuando hagamos esto, hermanos, estamos listos que si la trompeta suena, nosotros nos vamos. Que si la muerte nos sorprende, nosotros nos vamos. Pero hay gente que no tiene paz y hasta para morirse le cuesta. No se pueden morir, no hay paz, pues es que no
no perdonan, emproblemados, no se pueden morir, pero nosotros somos llamados a perdonar, llamados a vivir en paz y a vivir en santidad. Dios les bendiga, iglesia. Vamos adelante. Esforcémonos, que Cristo está a las puertas. Ya sea que suene, oigamos la trompeta vivo o la oigamos en el cementerio, pero lo importante es que escuchemos esa trompeta y seamos levantados en ese arrebatamiento glorioso. Ponte de pie, digámosle, Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Dios eterno de gloria.